Vamos a ver en este vídeo tutorial cómo podemos reutilizar objetos QML creados por otros desarrolladores sin necesidad de aprender a programar en el lenguaje con el que está escrito el script QML. Cuando una OpenApp utiliza un QML y ese QML está definido de forma abstracta, veremos que será muy sencillo de configurar para poder utilizarlo con cualquiera de nuestras tablas en la aplicación. Vamos a comenzar ejecutando nuestro ejemplo, en el que lo primero que vemos es un QML bastante sencillo, donde lo único que podríamos configurar es el texto que aparece. Vamos en todo caso a ver en este ejemplo un QML más avanzado relacionado con datos. Para ello abrimos esta opción y podemos ver otro QML incrustado dentro de este formulario. En este caso se trata de un reloj que tampoco requeriría mayor configuración. Sin embargo, aquí tenemos una lista con 3 registros que sí corresponden con un objeto QML. El funcionamiento del QML es bastante sencillo. Al hacer clic sobre cualquier objeto de la lista, se muestra con una transición, nos muestra información ampliada del objeto e incluso podemos navegar hacia otros registros de la lista. Incluso ya dentro del registro que queremos tenemos un botón editar con el que podríamos mostrar la información, gestionarla y podríamos lógicamente modificar los datos, eliminar el registro, etc. Todo esto lo permite hacer el objeto QML de lista, y lo que ahora queremos aprender es cómo este mismo QML podemos utilizarlo para otras tablas. Vamos a ver ahora cómo podemos tener este QML relacionado con las fases. La tabla de fases, bueno, pues vamos a buscar aquí una rejilla con información y a través del alternador lo vamos a convertir en una vista de QML, en el que, como vemos, pues el mismo efecto, lo que cambia es que la imagen ahora es de la persona responsable de esa fase y vemos cómo se muestra información relacionada, descripciones, textos, etc. La idea ahora es desde el editor coger este mismo objeto QML y sin tocar absolutamente nada de ese script poder utilizarla para visualizar, por ejemplo, nuestra tabla de proyectos. Vamos a ver proyectos, como aquí todavía en el alternador no tenemos asignado un objeto QML. Vamos a ello. Regresamos al editor y vamos a utilizar el QML que tenemos en la tabla de fases declarado. Damos doble clic y vemos que el editor por defecto, siempre que abrimos un objeto QML, abre dos partes. Por un lado, las propiedades del objeto y por otro lado, un editor de el script del QML. Script que hemos dicho que en este tutorial vamos a aprender a configurar un QML sin tocar todo este código. Por lo tanto, los QML siempre están formados por dos objetos. Por un lado, por el objeto v7, el objeto QML, de lista en este caso, y por otro lado, por los scripts, que puede ser uno o varios ficheros de script. Estos ficheros se almacenan dentro del directorio de script, carpeta que encontramos dentro del doc de inspectores. Si vamos a utilizar este mismo script dentro de nuestro proyecto, no necesitamos hacer nada, simplemente lo utilizaremos. Si queremos utilizar este QML y este script en otro proyecto, bastaría con exportar este directorio
y en el proyecto destino importar este directorio. Y a su vez el objeto QML lo copiaríamos y lo pegaríamos desde este proyecto de origen al proyecto de destino. En nuestro caso, vamos a copiar el objeto QML y lo vamos a pegar para crear el de proyectos. Ubicamos el objeto donde nos interesa y a continuación comenzamos a editar sus propiedades como en cualquier otro objeto de V7. Vamos a cambiarle el identificador, el nombre por proyectos, la tabla asociada, proyectos, el fichero de script que como es el mismo no tenemos que tocarlo, la propiedad redimensionamiento nos interesa que en este caso sea expandir contraer para que si usamos este mismo QML en diferentes opciones de nuestra aplicación siempre se autoajuste. La otra opción sería el tamaño original, que puede interesarnos en casos concretos. Y vamos al contenido. El contenido es el nombre, el texto que nos aparecía en el QML antes de hacer clic para mostrar la información ampliada. En nuestro caso, vamos a mostrar, por un lado, el campo nombre del proyecto, pero vamos a hacer algo un poco más avanzado. Vamos a añadir debajo el estado. Para lo cual, vamos a ver que en los QMLs los textos pueden ser etiquetas, pueden contener etiquetas HTML. En este caso, salto de línea y entre paréntesis vamos a poner la etiqueta de negrita, podría ser strong, F5, el estado, el nombre del estado de ese proyecto, finalizamos la negrita y vamos a cerrar nuestro paréntesis. Aceptamos y esto es el valor que nos va a mostrar este QML en el texto. La imagen es la imagen del usuario. En este caso tiene una configuración específica, una URL específica para imágenes, que lo que viene a indicar es lo siguiente. Le vamos a decir, si la imagen del responsable está vacía, y en este caso, como hemos copiado el de fase, nos está cogiendo este campo que correspondía a la tabla de fases, vamos a sustituirlo por nuestro campo de la tabla proyectos, es decir, usuario responsable, imagen. Si está vacío, le decimos que nos coja una imagen, un icono estático. Y en caso de que no esté vacío, pues directamente del proyecto de datos VBase usuarios, que es donde se encuentra esta tabla de usuarios, queremos que nos coja este mismo campo que podemos copiar y pegar. Así, lo que acabamos de definir es qué imagen queremos que aparezca. También podemos definir el formulario de alta, baja y modificación que queremos que utilice el QML. Podríamos definir un menú de contexto, una toolbar y en este caso tiene 3 user roles. El primero de ellos, txt1, nos permite mostrar una información que va debajo de lo que hemos configurado como nombre y estado. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizarlo para poner el plazo de entrega o el plazo previsto de finalización de este proyecto. Ponemos el texto y ponemos la fecha de plazo. En el texto 2 vamos a configurar pues que salga la fecha de inicio. F5, fecha de inicio. Y
Y por último, en la descripción, queremos que nos aparezca, pues, si no hay descripción, que salga vacío. En este caso no hace falta que cambiemos nada porque el campo también se llama DSC, tiene el identificador DSC. Por lo tanto, ya tenemos listo nuestro QML, solo nos queda por hacer una cosa, que es asignarlo, por ejemplo, al alternador de proyectos. Y sin más, ejecutamos nuestra aplicación, vamos a proyectos, buscamos los mismos proyectos de antes, mostramos el QML y aquí vemos cómo nos sale el nombre, el estado en negrita. Si damos clic nos sale información ampliada, aquí estamos viendo ya el texto 1 y el texto 2 y la descripción, y si damos a editar nos muestra el formulario de modificación del proyecto. Es decir, hemos reutilizado un QML para adaptarlo a la tabla que nos interesaba, pero no hemos tocado el script del QML. En este caso ha sido muy cómodo porque el programador se ha preocupado de el contenido y la URL de imagen vienen ya por defecto, son propiedades, pero los roles adicionales los ha puesto con identificadores que venían a describir su uso. Por eso es importante que en lugar de poner plazo y fecha de inicio, pongamos identificadores en los roles que nos permitan la reutilización sabiendo por el identificador dónde se muestra en esa imagen en el objeto QML.